Sean bienvenidos a este video. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con un libro de Carlos Marx, Federico Engel y Juan Justo. Bueno, el título del libro se llama Religión y voy a intentar ser lo más objetivo posible. Es decir, voy a intentar resumirlo con mis palabras, pero no interviniendo mi propio criterio. Yo quiero que escuchen el resumen y, si es posible, me den consejos en qué puedo mejorar y tal vez ideas que nos puedan compartir entre todos. Bueno, el libro tiene 229 páginas y comienza con una primera parte titulado Interpretación materialista de la religión, origen, raíces, papel en la lucha de clases, decaimiento y muerte. Bueno, este primer título tiene varios subtítulos que están enumerados. Y bueno, voy a intentar hacer un resumen muy asequible, muy comprensible de estos, también de acuerdo a lo que yo he entendido, porque obviamente tal vez para otras personas se entiendan diferente, pero esto es lo que yo he entendido y cómo yo lo puedo explicar. Espero que te guste, que te agrade mucho. El primer punto se llama La religión es el opio del pueblo. Tal vez muchos de nosotros hemos escuchado esta frase y comienza así. Marx nos dice que una primera crítica que hacemos nosotros, los seres humanos, es a la religión. Es decir, de las tantas preguntas que nos hacemos, y más cuando somos niños, una de estas preguntas es acerca de religión. ¿Qué cosa es? ¿Existe o no existe? Y obviamente me estoy refiriendo a la religión, no necesariamente la católica, sino a toda la religión. Bueno, esto es lo que nos dice Marx. Después nos dice que el hombre hace la religión y no la religión hace al hombre. Es decir, que el hombre crea la religión, crea sus mandamientos, crea su ideología. Por eso en varios países, diferentes partes del mundo, la religión no es igual. ¿Por qué? Porque las personas no son iguales. Por lo que vemos, si la religión es la creación del hombre, obviamente la creación no va a ser igual, porque todos los hombres son diferentes, o bueno, todas las culturas. Ahora nos dice que el hombre ve la religión como una conciencia y sentimientos que no ha podido alcanzar o que lo ha perdido. Es decir, que la religión es algo a lo que yo quiero llegar, algo que esté en una meta, es algo que me gustaría ser. Pero la crítica que da Marx es que cuando vemos de esta forma la religión, vemos como si fuera algo ajeno a nosotros. Por eso las personas dicen, no, el mundo de los hombres, como si yo no fuera un hombre. Es decir, no digo mi mundo, sino la religión hace que pareciese que te aíslas de la realidad. Por eso dicen el mundo de los hombres, el hombre es malo, como si él no fuera hombre, que será un perro, un caballo. Y dicen así, ¿no? A ver, recuerden, a veces cuando escuchan hablar a varias personas dicen, no, el hombre es malo, como si nosotros no fuéramos hombres. Y bueno, como se alejan de la realidad, quieren luchar contra esta realidad, lo cual no tiene lógica si vemos desde un punto de vista racional. En este primer punto también nos dice que la religión es el opio del pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué esta frase que a veces lo hemos escuchado repetidamente, pero qué significa? Nos dice que como vemos que la religión aísla al hombre de la realidad, dice que la religión también es la salida del mundo real o del mundo
que pensamos que es infeliz, y al alejarnos de este mundo real vamos a encontrar la felicidad. Es decir, que la religión en ocasiones también nos oprime, es decir, nos da sentimientos de que no vamos a poder lograrlo o no vamos a poder realizar otra cosa. Por ejemplo, cuando estaba leyendo este punto, se me vino a la mente la historia, una pequeña historia de la religión hindú, que para ellos, escuchen esta historia que es bastante buena. Dicen que ellos, cuando mueren, reencarnan, ¿verdad? Entonces había personas que reencarnaban en la peor familia, es decir, dentro de su sociedad había la peor familia, es decir, los desterrados, los que vivían en la peor zona, los que se alimentaban con los desechos, los que tomaban agua sucia. Tanto así era que cuando ellos caminaban, dice que tan solo al ponerse a su sombra te traería una desgracia. Y ellos aceptaban esto. ¿Por qué? Porque ellos decían, bueno, en su religión, en su conciencia, decían que han reencarnado en esa familia porque en su vida anterior fueron malos. Porque en su vida anterior, que ellos no recuerdan, hicieron muchas atrocidades. Entonces estaban contentos y aceptaban esa vida. Aceptaban que fueran discriminados, aceptaban que no tenían ni voz ni voto, aceptaban que ni siquiera se les dirigía la palabra. ¿Por qué? Porque así dictaba su religión. Entonces podemos ver claramente por qué Marx dice que la religión es el opio del pueblo, es decir, son las cadenas, son los grilletes que tal vez no te deja rebelarte, no te deja decir, oye, pero ¿por qué? Si yo nací en esta familia tengo que vivir así, ¿por qué no puedo cambiar? Y por último, de este apartado nos dice que tenemos que pensar en la crítica de la religión no como algo malo, sino como algo que nos ayudará a tener una mejor perspectiva de nuestra propia vida. Y con esta parte quiero terminar también el video, es decir, que la crítica a la religión, o lo que estoy haciendo, resumiendo el libro, no es que me quiero ir contra todos los creyentes de todas las religiones, sino que muchas veces es necesario nosotros conocer ciertas cosas de la religión, creamos o no creamos. Los que creen, para poder defender y para tal vez no dejarse estar en un fanatismo, es decir, no pensar que es un castigo y que tengo que aceptarlo, ¿no? Y bueno, y los que no creen, también este hecho nos va a ayudar a comprender a estas personas. Es decir, no por el hecho de que yo no crea, voy a intentar agredir a la persona que cree, ¿no? Como he visto muchas veces. Sino que tengo que tener también un conocimiento para yo poder ver desde su perspectiva. Bueno, espero que les haya gustado mucho, que me den un like, un compartir, para poder seguir haciendo este resumen y que todos podamos aprender juntos. Muchas gracias.